Bueno, hermanos, en estos últimos domingos se ha estado predicando de la Biblia, siguiendo una pequeña introducción a la misma Biblia a través de la Confesión de Fe de Westminster, que es uno de los estandartes doctrinales de nuestra Iglesia Presbiteriana y Reformada. Estos documentos son resúmenes, ¿verdad? Son resúmenes que los hombres reformados, por la gracia de Dios, hicieron. Y aquí hemos escuchado las predicaciones a manera de pequeñas introducciones, porque no podemos ver todo el capítulo de cada uno de la Confesión de Fe, porque es muy largo. Hemos estado viendo hasta ahorita 7 capítulos de la Confesión de Fe, de los 33. Empezamos con las Sagradas Escrituras, en un orden maravilloso, en un orden sistemático, de Dios y de la Santísima Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la providencia de Dios, de la caída del hombre y del pecado y su castigo, del pacto de Dios que vimos la semana pasada, de Dios con el hombre, y ahora vamos a ver de Cristo, el mediador. Sí, hoy veremos una introducción a este capítulo de Cristo el mediador, pero antes empecemos recordando que en el capítulo 4, vimos cómo Dios creó los cielos y la tierra, pero también vimos que en este capítulo, en el 6º día, creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Con conocimiento. Adán fue creado con conocimiento, santidad y justicia. Adán tenía una mente clara, una mente perfectamente clara. Él podía entender toda la obra de Dios y podía entender todo lo que Dios decía, porque tenía una mente completamente clara. A veces no nos sucede así a nosotros nos es confuso a veces entender las palabras de Dios, pero Adán tenía una mente perfectamente clara. Su disposición y sus sentimientos, su devoción, estaban inclinados continuamente a Dios. Él no pensaba en otra cosa más que en agradar a Dios, en servir a Dios, ¿sí? Y en justicia, porque él hacía siempre lo recto, hacía lo recto delante de Dios. Cuando Adán no había pecado, pues él poseía una mente clara, un corazón puro y una voluntad correcta. En ese sentido, podemos decir que Adán hacía las funciones de profeta, sacerdote y rey, ¿sí? Como profeta, Adán conocía perfectamente los pensamientos de Dios, los entendía, y con esa capacidad que Dios le había dado de conocimiento, él podía pensar los mismos pensamientos de Dios. Así es que Adán no solamente conocía los pensamientos de Dios, sino se los podía decir a Eva, se los podía decir a toda la creación, ¿sí? Así es que él era un intérprete de Dios, y en ese sentido decimos que es un profeta. Como sacerdote, Adán dedicaba toda su vida, todas sus emociones para agradar a Dios. Él buscaba con mucho fervor el estar solamente pensando en Dios, en hacer las cosas que a Dios le agradaban. Así es que en ese sentido era un sacrificio vivo y era un sacerdote. Como rey, él reinaba sobre toda la tierra y sometía todo de acuerdo con el conocimiento que tenía, que Dios le había dado, con la santa devoción que tenía y con sus sentimientos. Su actividad expresaba lo que era la voluntad de Dios para gobernar la tierra. Por supuesto, no podemos decir que Adán tenía el conocimiento de ser profeta, de ser sacerdote y ser rey, ¿sí? Pero tampoco queremos decir que él fuera llamado oficialmente profeta, sacerdote y rey. Si Adán no hubiera pecado, si él no hubiera caído y si hubiera mantenido sin pecar, hubiéramos visto más claramente estas cualidades que él tenía por desarrollar como profeta, sacerdote y rey. Pero después de la caída, pues todo esto se perdió y el hombre quedó totalmente depravado. De ahí es que todos los hijos de Adán, estando totalmente depravados, continuamente están tratando de buscar regresar al paraíso, así como Adán quiso regresar al paraíso, pero Dios puso una espada que se revolvía para que no regresara a tomar del árbol de la vida. Así es que los hombres, cuando ven su fragilidad y ven su pecado y ven lo fugaces que son en esta vida, tratan de buscar a Dios. Tratan de buscar a Dios y tratan de encontrar la vida que tenía Adán antes, ¿no? La vida eterna.
el paraíso perdido. Y desde luego estos hombres, como no conocen a Dios y como tienen la mente totalmente depravada, pues tratan de buscar un intermediario entre Dios y los hombres. Estos intermediarios pues pueden ser, por ejemplo, nuestra religión nacional, que es la católica. Ellos buscan de intermediario a una Virgen María, a una Virgen de Guadalupe, a un santo, a San Judas, a un sacerdote, a un papa, etcétera, etcétera, ¿sí? El hombre está tan totalmente depravado que no puede por ningún motivo venir a Dios, y tiene esa necesidad. Así es que el hombre siempre está tratando de regresar a Dios en sus propios esfuerzos, pero no es posible. El pastor predicó hace algunos días acerca de la caída, y en la caída vimos un versículo de Romanos 3:10 que es muy importante, que dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, y veneno de áspid hay debajo de su lengua. Así es que el hombre está totalmente perdido. Nosotros como hombres sin Cristo estamos absolutamente perdidos. No podemos, por más que querramos, llegar a Dios. Así seamos muy honestos, seamos muy amables, seamos muy rectos, seamos muy religiosos, es imposible por nosotros mismos llegar a Dios, ¿sí? Dice, a través del Antiguo Testamento nosotros hemos visto cómo Dios tomó una iniciativa, ¿verdad? Pero en su misericordia, después de que vio que el hombre estaba perdido, Él tomó la iniciativa. Y tomó la iniciativa, y dice ahí en el principio de esta lección del Cristo el mediador, dice, fíjense lo que dice, y lo que dice acerca de Dios el Padre. Agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo. El Señor ordenó y escogió al Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y nosotros los hombres. No hay ninguno más. Acabamos de leer ahorita que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que, pero para que fuera mediador era necesario que Él viniera a desarrollar como un perfecto profeta, un sacerdote perfecto y un rey. Cabeza de la iglesia y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo. Y a este Jesucristo, a quien Dios desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido por Él a su debido tiempo, llamándolo a este pueblo, justificándolo, santificándolo y glorificando por Él mismo, ¿sí? Así es que esta sección de la confesión de fe nos enseña que Dios escogió un número definido de los hijos de Adán para ser salvados por la redención de Cristo. También nos enseña que desde la eternidad Dios prometió darle a Cristo a estos hombres escogidos. Y Cristo se comprometió a obedecer toda la ley y a sufrir en la cruz para poder salvar a estos escogidos. Y que la obra mesiánica de intermediación a través de Jesucristo tendría que ser como profeta, como sacerdote y como rey, cabeza de la iglesia y juez del mundo. Así es que, hermanos, aquí podemos ver que entonces a través de todo el Antiguo Testamento hemos visto cómo la figura de Jesucristo es tipificada a través de estos tres oficios. Estos tres oficios necesariamente tenían que ser oficios, algunos de ellos con ungimiento, y creemos que por la depravación del hombre, Dios decidió que estos tres oficios que tuvo Adán anteriormente, que fue sacerdote, profeta, sacerdote y rey, Dios los tuviera que dividir en tres diferentes grupos de personas y en tres diferentes oficios por cada grupo, ¿sí? Así es que pensamos que Dios tuvo que hacer esto para poder demostrar la incapacidad que el hombre tiene para poder cumplir con los oficios correctamente, cabalmente y perfectamente. Y desde luego
también lo hizo para poder ver que necesitábamos necesariamente a un mediador que fuera perfecto en todo. Ahora, hagamos un breve resumen del desarrollo de estos oficios en el Antiguo Testamento. El de profeta, vamos a empezar con el grupo de los hombres que Dios escogió como profetas. Por primera vez vemos que Abraham fue llamado profeta por Dios. Allí en Génesis 27, recordarán ustedes que Abraham llega de Egipto y viene rumbo hacia la tierra prometida y llega a un lugar donde está Abimelech y le dice a Sara: oye, pues di que eres mi hermana, ¿no? Y Abimelech toma a Sara y se la lleva. Pero Dios en sueños le dice a Abimelech: ¿sabes qué? Devuélvele su mujer a Abraham porque él es profeta. Así es que Dios por primera vez llama a Abraham profeta. Este es un tipo de lo que vendría a ser Cristo, ¿sí? Y también no solamente Abraham, antes de él también Enoc. Dice Judas 14 que también Enoc profetizó acerca de, tomó esta característica de profeta. Y Noé también, Noé en 2 de Pedro 2:5, dice Pedro que Noé era pregonero de justicia, las características que tiene un profeta. Isaac también profetizó cuando habló acerca de su hijo, y Jacob también, se recordarán ustedes cuando Jacob bendijo a sus hijos y les dijo todo lo que iba a pasar en sus vidas, como a Rubén lo descalifica por haber entrado en el lecho de su padre, y cómo todos sus hijos son de alguna manera profetizados. A Judá le dice en Génesis 49, 8, 11, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu madre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías esperado. Así es que aquí vemos que Moisés fue el primer designado profeta oficialmente, y lo vemos en Deuteronomio 18, 15, 20. El Señor le dijo a Moisés: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Le está diciendo que Moisés es profeta. Y pondré mis palabras, está hablando del profeta que habría de venir, Cristo, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así es que aquí estamos viendo a Moisés como un profeta. Y Dios le prometió que seguiría una procesión de profetas hasta que viniera el supremo profeta, que es Cristo, similar a Moisés. Tal sucesión profética continuó a través de todo el Antiguo Testamento. Debe notarse que desde la venida de Cristo ya no hay más profetas. Él fue el último profeta. Así es que estamos claros cómo a través de todo el Antiguo Testamento un grupo de personas tomó el oficio de profeta, pero otro grupo de personas tomó el oficio de sacerdote. Dice, estas palabras, vamos a ver el oficio de sacerdote. Estas palabras se mencionan por primera vez con respecto al ministerio de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote. Sí, en Génesis 14, 18 dice que Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. De Melquisedec no existe antecedentes, ni registro, ni comienzo de su fin. Y esto también era un prototipo, un tipo del prototipo que iba a ser Cristo, que tampoco Cristo vendría de la familia de los sacerdotes, ¿verdad? Y el Salmo 110, el versículo 4 dice que Jesús Cristo sería sacerdote para siempre según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Pero antes de Melquisedec ya había actividad de gente que hacía sacrificios como sacerdote. Recordarán ustedes que cuando Adán pecó, quedó desnudo y se cubrió con hojas. Y tuvo que haber un sacrificio para cubrirlo para que Dios lo cubriera con pieles. Ahí ya hubo un sacrificio. ¿Sí? Dios nos está enseñando a través de esto que tendría que ver
haber un sacrificio de un animal, y estaba hablando del Cordero de Dios que habría de venir a quitar el pecado del mundo. Pero después de este evento, ya en el capítulo 4 de Génesis, vemos a Abel, que Abel también ofrece un sacrificio, y ofrece un sacrificio con lo mejor de sus carneros, ¿no? También él, en ese sentido, tenía funciones, estaba haciendo funciones de sacerdote. Y no solamente él, sino también vemos en Génesis 3:21 que más adelantito vemos también en Génesis 22:13, ese es un pasaje muy conocido, cuando Abraham se lleva a Isaac para sacrificarlo, ¿se acuerdan? Y que lo va a sacrificar, y ya cuando lo va a sacrificar, el Señor le dice: detente, Abraham. Y entonces Adán se detiene y voltea a ver, y hay un carnero que está trabado por los cuernos en un zarzal. Entonces ya él va, toma el carnero y lo sacrifica. Entonces Abraham también hizo funciones de sacerdote, ¿sí? Lo ofreció en holocausto. Y también Isaac también hizo un altar donde invocó a Jehová, y también Jacob, que al regresar de Egipto levantó un altar y lo llamó él Elohe Israel. No fue hasta el periodo de Moisés que se instituyó como un oficio especial, y este oficio especial recayó en Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? Aarón fue el primer sacerdote en tener este oficio, lo cual, a diferencia del oficio profético, aquí requería ser ungido, pero este oficio era hereditario, de tal manera que los sacerdotes heredaban el oficio a sus hijos. Entonces, ahí en Génesis 29:29 dice que las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellos y para ser consagrados. Así es que el sacerdote tenía que ser perfecto, no tenía que tener algún defecto físico, tenía que tener una ropa perfectamente limpia, tenía que tener un lavamiento del cuerpo, o sea, muy especial, ¿sí? Dice: y fue revelado por Dios que habría una sucesión de sacerdotes hasta la llegada del supremo sacerdote, que sería para siempre. Allí en Primera de Samuel 2:35-36, Dios le dice a Elí acerca de sus hijos Ofni y Fines, dice: y yo, dice Dios, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, ¿sí? Yo le edificaré casa firme, y delante de mí ungido todos los días. Así es que vimos que aquí estos sacerdotes que eran ungidos eran un tipo de lo que Cristo vendría a ser como sacerdote. Después vamos a ver otro grupo, que es el grupo de los reyes, ¿sí? Y como este oficio de rey, el primer rey que fue llamado fue Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Que Saúl fue más que nada un deseo del pueblo, que quería un rey como los demás pueblos, ¿no? Pero esto de que haya querido un rey Israel como los demás pueblos, no quería decir que no había habido ya antes indicios de que debería de haber rey del cual tendría que venir Cristo. Por ejemplo, Adán, ¿se acuerdan ustedes que en Génesis 26 dijo el Señor: hagamos ¿qué? Al hombre conforme a ¿qué? Nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todo lo que se arrastra, ¿sí? Pero también a Noé parece ser que le dijo la misma característica de ser rey. En Génesis 9:2 dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en los peces del mar, y en vuestra mano serán entregados. Abraham también fue aceptado como rey entre reyes. ¿Se acuerdan en Génesis 14:1 y 2, en donde Lot se va a vivir a Sodoma y Gomorra? Después 4 reyes hacen guerra contra 5 reyes, y entre ellos va un rey de nombre Kedorlaomer, que va
y ataca ahí a Sodoma y Gomorra, se lleva a Lot, se lleva a su familia, se lleva todo, y le van a avisar a Abraham, oye, ¿sabes qué? Que se llevaron a Lot. Entonces Abraham agarra 318 esclavos nacidos en su casa y algunos amigos que tenía, que vivían cerca, y va y persigue a Kedorlaomer. Lo ataca de noche, lo vence y lo va persiguiendo hasta Damasco casi. Y ya regresa con todo la gente que se habían llevado, y regresa de tal manera que él fue considerado como rey, ¿sí? Él fue considerado como rey y fue visto como rey. Inclusive el mismo Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Que tu esposa ya no será Sarai, sino Sara será su nombre. Y Sara quiere decir princesa, ¿sí? Así es que Jacob también profetizó, y lo vimos hace un rato, que Jacob dijo que el cetro, que es el símbolo de la autoridad de un rey, nunca saldría de la tribu de Judá hasta que hubiese llegado el Rey Supremo. En Génesis 49:10, lo leímos hace rato, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, o sea, el que habría de venir, ¿sí? El que había de congregar a los pueblos. Así es que desde principios de las Escrituras siempre ha habido la figura de un rey, y de un rey que apuntaba hacia Jesucristo. David fue el que se le prometió una línea de descendencias que culminaría con el Rey Supremo, con el ungido. Y Dios le dice a David en 2 de Samuel 7:12-16, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu simiente, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así es que no está hablando de Salomón, está hablando de Cristo, en donde su trono sería establecido eternamente. Cuando Cristo vino, Él cumplió los requisitos que Dios había establecido para cada uno de estos tres oficios. En el tiempo del Antiguo Testamento hubo profetas verdaderos y profetas falsos. Hubo sacerdotes buenos y hubo sacerdotes malos. Hubo reyes santos y hubo reyes malvados. De los buenos podemos aprender algo de la gloria del futuro Mesías. De los malos podemos aprender que la incapacidad que el hombre tiene para ser mediador entre Dios y los hombres. Los hombres no podemos ser mediadores. Así es que se aprendió de esta necesidad. En Cristo se cumplió la promesa y se venció al fracaso. Cuando Cristo viene como rey, sacerdote y profeta, se terminaron todos los antiguos oficios, y ahora Cristo viene a ser victorioso con sus oficios de profeta, sacerdote y rey. Y vamos a ver cómo Cristo como profeta, qué es lo que hace, ¿no? Como profeta, Él nos revela la voluntad de Dios para nuestra salvación. No solo nos la revela su voluntad en los días que estuvo sobre nosotros, con nosotros, sino que hoy lo hace a través de ¿qué? De la Escritura. Cristo como profeta nos revela por medio de su palabra y su Espíritu Santo la voluntad que Dios tiene para nuestra salvación. Cristo como sacerdote se ofreció a sí mismo como un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Cuando Adán pecó, el juez justo estuvo airado totalmente con la humanidad y había sentencia de muerte, pero Cristo vino para satisfacer esa justicia divina. Cuando Él en su sacrificio entra en el lugar santísimo y derrama su sangre sobre
el propiciatorio divino, la ira de Dios es calmada para siempre. Con un solo sacrificio hace perfectos para siempre a los santos. Así es que no solamente Él es nuestro Salvador, sino que sigue intercediendo por nosotros, aplicando los beneficios de su único y perfecto sacrificio. Cristo como nuestro Rey. Él nos somete a Él mismo. Tiene reinado sobre nosotros, nos defiende continuamente y hace que retroceda el reino de las tinieblas para avanzar el reino de su gloria en la tierra. Cristo en la plenitud de estos tres oficios, cabeza y salvador de su iglesia, en estos términos debe de ser creído, alabado y obedecido. Donde Cristo no es reconocido de esta forma, no puede ser ni cabeza ni salvador de la iglesia. Esta no será su iglesia. Sí, hay algunos hombres que les llaman modernistas que dicen que la palabra de Dios tiene errores y que una parte es escritura de hombres y que otra parte es escritura de Dios. Y entonces no hacen que la palabra de Dios sea perfecta. Entonces, si la palabra de Dios no es perfecta y si la palabra de Dios no es la verdadera palabra de Dios, entonces Cristo no es profeta. Sí, a muchos de ellos les encanta saber que Cristo es el Mesías, es su sacerdote. ¿Por qué? Porque dicen, Él me dio la salvación, yo soy salvo por su sangre. Pero no les interesa que Cristo les esté hablando a través de la profecía, a través de su palabra. Entonces, cuando Cristo no es totalmente profeta, sacerdote y rey, no puede ser nuestro mediador. No podemos decir que es nuestro mediador y gozarnos en decir, pues Cristo murió en la cruz por mí, Él me salvó de mis pecados, yo soy libre del infierno, ya no tengo pecado, pero no me interesa leer la palabra, no me interesa escucharlo como profeta. Es más, entre semana no veo para nada la palabra. Y también no me interesa ni siquiera a veces ir a la predicación. Prefiero ver el partido de fútbol. ¿Sí? Si Cristo es nuestro profeta, tenemos por obligación y por agradecimiento tener que estar escuchando su palabra. No solamente conformarnos con que Él es nuestro Salvador. ¿Sí? Pero también muchas veces a la gente de algunas iglesias dice, bueno, efectivamente esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Él es profeta, Él nos habla a través de la palabra. Yo confío que esta es su palabra. Pero el sacrificio de Cristo no lo hacen perfecto. Para ellos el sacrificio de Cristo está carente de perfección. Y dicen, bueno, Cristo vino y nos salvó, pero nos salvó a medias. Entonces yo tengo que tener cuidado para no perder mi salvación. Y tengo que venir a la iglesia continuamente, ser puntual, estar en los servicios, estar ayudando, y como dijo en la mañana el pastor, ayudar a pasar en la calle una viejita. ¿Sí? Muchas obras. Nosotros pensamos agregarle al sacrificio de Cristo las obras. Y si le agregamos al sacrificio de Cristo, quiere decir que el sacrificio de Cristo como sacerdote no es válido. Entonces no puede ser nuestro intermediario. Es necesario que Él sea profeta, sacerdote y rey. Ahora hay muchos que dicen, bueno, sí, Cristo vendrá a reinar, pero en el futuro. Pero ahora, pues verdaderamente nosotros no lo tenemos como rey. Porque a fin de cuentas yo conozco la palabra de Dios. Sé que Él es profeta, sé que Él es sacerdote que murió por mí, pero no obedezco. Entonces, si no obedezco al rey, ¿cómo puede ser mi intermediario? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que el ministerio de Cristo en sus tres oficios como profeta, sacerdote y rey es importantísimo para la iglesia y para nosotros. Si no cumplimos con estos tres requisitos de parte nuestra o estamos fallando, tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención para cumplir para lo cual el Señor nos llamó. ¿Sí? Para cumplir lo cual el Señor nos llamó. También muchas veces Cristo dice, muchos es la cabeza de la iglesia, heredero de todas las cosas y es juez del mundo. Es la cabeza de la iglesia y cabeza de la creación. Él reina sobre la iglesia y sobre la creación.
A veces esta verdad es ignorada. Mucha gente, inclusive decimos, bueno, en la providencia de Dios, Dios es el que cuida todas las cosas. Dios es el que dirige, sostiene, dispone y gobierna de todas las cosas. Y a Cristo lo damos por obvio, como que Él no hace estas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Así es que debemos de darle también a Él la gloria, la honra, porque Él gobierna, Él dirige como rey a toda su creación. Él es cabeza de la creación, Él es cabeza de la iglesia. Él tiene control sobre todas las cosas también como Dios. Y ahí en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Así es que haremos bien en tener a Cristo como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro rey, pero también como el que dirige y controla nuestras vidas y controla el universo y todas las cosas. Así es que esa es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. ¿Sí? Señor, en esta tarde alabamos tu nombre, Padre, porque cuán difícil es para nosotros entender, Señor, por la depravación que aún queda en nosotros, la necesidad de tener un intermediario, un mediador tan maravilloso como tu Hijo Jesucristo, que como profeta está continuamente dándonos a conocer su palabra a través del Espíritu Santo, que como sacerdote hizo un sacrificio que es eterno. Ese sacrificio que hizo Cristo y que presentó su sangre allá en el propiciatorio, aplacó la ira tuya contra el pecado, contra los pecados de los hombres y contra el hombre pecador para siempre. Así es que es un sacrificio eterno y nosotros debemos estar agradecidos por eso, Señor, porque habiendo sido pecadores y habiendo sido un pueblo alejado de ti, ahora tú nos has traído, Señor, nos has elegido, nos has llamado para ser tus hijos. Permite, Señor, que también reconozcamos este sacrificio de Cristo como nuestro sacerdote. Pero una cosa también importante, Señor, para nosotros es que nos perdones porque realmente no somos siervos tuyos. Hacemos lo que queremos, Señor. Tenemos tu palabra, que es nuestra regla de fe y conducta, y la ignoramos, Señor. Hacemos lo que creemos que debemos de hacer. No cumplimos, Señor, en cabalidad con ser tus siervos, a pesar de que reconozcamos que tú eres Rey. Pero funcionalmente, Señor, muchas veces ignoramos que tú gobiernas sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú aclares a través de tu Espíritu Santo quién eres tú, Señor, para que nosotros nos entreguemos en amor, nos entreguemos en dedicación, nos entreguemos en agradecimiento por todo lo que tú eres y por la función que estás haciendo entre nosotros, Señor, de sacerdote, de profeta y de rey. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.